Es un presupuesto que comienza en la senda de la inversión, que posibilita la nueva realidad generada por los 17 meses de gestión económica de ese Gobierno, que sigue centrado en la política social y en las políticas de igualdad. Así define el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza el proyecto de presupuestos para el nuevo año, unas cuentas en las que está inmerso el equipo de Zaragoza en Común. Serán la columna vertebral de 2017 y ascienden a 718 millones de euros. En ellas se reservan 233 a personal, 99 a derechos sociales y 47 a inversión. Entre las acciones previstas, fomentar y extender el uso de la bicicleta, actuar en todos los distritos y reformar la casa de amparo y el albergue. Espacio también para la ampliación del Parque Pirnategui o el arreglo del Mercado Central. Y además 7 de cada 100 euros del presupuesto se destinarán a pagar la deuda, 53 millones de euros. Aseguran que así el año que viene se habrán eliminado 150 millones de euros en menos de 24 meses. Números para negociar ahora con los grupos y en los que también tendrán papel destacado los ingresos que puedan venir de la Ley de Capitalidad, otro de los grandes retos en la actualidad. Un texto con el que se determinará qué competencias tiene que realizar cada administración y las que no sean propias y se ejerzan habrá que cuantificarlas y el Gobierno de Aragón deberá asumirlas. Pero las tareas del Ayuntamiento no se quedan en las cifras. Un ejemplo, el 12 de diciembre los ciudadanos comenzarán a votar qué trazado quieren para la nueva línea del tranvía. Hay 4 recorridos posibles. Bueno, pues de todos esos asuntos y demás que marcan la actualidad diaria en el Ayuntamiento de Zaragoza, hablamos esta mañana con su alcalde, con Pedro Santisteve, que ya nos acompaña en este plató junto a Pablo Carreras. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días a todos. Por tanto, de la ciudad en la que vive más de la mitad de los aragoneses vamos a hablar en los próximos minutos. Pedro Santisteve, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Todo bien? Bien, sí, estamos contentos porque creo que hemos dejado claro que Zaragoza en Común, el Gobierno municipal, tiene un modelo de ciudad, lo hemos dejado claro para toda la ciudadanía, que atiende además a 2 grandes retos, como habíamos hablado, que es el problema del cambio climático, las renovables y una especial atención a la desigualdad. Y estamos trabajando en ello desde que llegamos, sobre todo en materia de derechos sociales. Enseguida analizamos cómo se contemplan estos grandes pilares en los presupuestos, en las cifras, pero dígame, ¿ya hay fecha para que usted se reúna con el presidente de Aragón, Javier Lambán, e intentar desbloquear la ley de capitalidad? Sí, la idea es que hemos hablado, yo creo que hemos intensificado nuestras relaciones en estas últimas semanas y la idea es que una vez que se están juntando ya los equipos, ultimando detalles, la semana que viene nos reunamos y avancemos ya pues algún principio de acuerdo, o por lo menos tengamos claro todos los temas a los que les queremos hincar el diente, porque yo le he planteado a Javier Lambán que nuestra idea es, desde luego, si podemos llegar a un gran pacto en el sentido de solventar los grandes problemas que tenemos Ayuntamiento y Gobierno de Aragón, pues mejor que mejor, claro. Y en esas conversaciones, supongo que telefónicas, que mantiene con el señor Lambán, ¿dónde hay acuerdo y dónde todavía se percibe un cierto desacuerdo? Bueno, hay que comentar que los temas que tenemos pendientes, ya sabéis que es el tema de la deuda, los 40 millones del tranvía. Sí, que puede ser un porcentaje muy poco, pero sí, que al final es la base de todo. Claro, la deuda de los impuestos, tenemos el tema de la ley de capitalidad, pero tenemos el tema de las famosas competencias impropias, ¿no? Ya sabéis que los zaragozanos todos los años adelantamos 100 millones de euros, ponemos 100 millones de euros de unas competencias que corresponden al Gobierno de Aragón y que por consiguiente tendrían que pagar ellos. Y estamos hablando de temas muy importantes como la atención domiciliaria, como el mantenimiento de la casa de amparo, como temas yo creo que relevantes, escuelas infantiles, centros sociales que trabajan en inclusión, en empleo, son temas claves para la ciudad y que son competencias que nosotros asumimos con gusto porque como Gobierno próximo a los ciudadanos llevamos ya años haciéndolo, pero claro, el asunto es que sería de justicia que ese dinero fuera financiado debidamente por el Gobierno de Aragón. ¿Y qué le dice el señor Lambán ante esto, esta petición? Pues de momento, de esos 100 millones que se reclaman, que va a ser imposible, desde luego, en la situación financiera del Gobierno de Aragón hacer frente a ellos, la ley de capitalidad puede marcar, ¿no? o establecer un marco en el cual hablar de estas cuestiones, ¿no? Y empezar un poco. Ahora esos 100 millones llegan 10, 12 a lo sumo.
que incluso en materia de acción social ese convenio no nos lo han pagado, que está firmado, ¿no? Entonces, bueno, se trata de ese tema irlo... ¿Y por qué esa diferencia entre los 100 de un principio y los 5 de ahora? Vamos a ver, sobre el tema de la ley de capitalidad, son en competencias impropias. Zaragoza, digo que adelanta esos 100 millones, aunque ahora envía convenios, no recibe más de 10, por eso hay que hablar de cómo progresivamente se cubre ese agujero negro para el ayuntamiento, porque con ese dinero mejoraríamos servicios y conseguiríamos que los zaragozanos tuvieran una menor presión impositiva. Y desde el punto de vista de esa ley de capitalidad, de nuestra especificidad, pues ya sabéis que el PP ofrecía a la señora Rudy 4 millones, pues esa cantidad tenemos que conseguir que sea un poco más... Dígame, señor alcalde, ¿quién tiene más empatía con el ayuntamiento y con la ciudad de Zaragoza? ¿El señor Gimeno o el señor Lambán? Al señor Gimeno... Que conoce bien la situación del ayuntamiento. Señor Gimeno no lo vemos. Yo confío que sea el señor Lambán el que desatasque esto, ¿no? Porque el señor Gimeno, ya sabéis que cuando estaba en el ayuntamiento decía unas cosas y ahora en el gobierno de Aragón dice las contrarias. Nosotros vamos de partida a plantear que aquello que decía el señor Gimeno sea objeto de cumplimiento, porque por lo menos ese es un mínimo a partir del cual hablar, ¿no? Estamos hablando desde hace ya muchos años, décadas prácticamente, de la ley de capitalidad. La gente se preguntará, ¿pero por qué es importante una ley de capitalidad para Zaragoza? Bueno, pues fundamentalmente por lo que te comentaba, porque reordena un poco todo ese mapa de competencias y las especificidades que tiene Zaragoza como capital, pues las atiende debidamente. Pero en esa cuestión es clave lo que te comento, ¿no? Cómo se atienden servicios sociales básicos que han venido siendo competencias del Gobierno de Aragón, pero han sido financiadas por el Ayuntamiento cuando deberían haber sido pagadas por el Gobierno de Aragón, ¿no? Pues para eso es importante, ¿no? Llevamos 2 décadas hablando del tema y yo creo que ahora es un buen momento, ¿no? para darle un empujón, ¿no? Y estoy confiado, ¿no? Eso aliviaría también las arcas municipales y se podría diseñar un presupuesto ligeramente distinto al que se ha diseñado para el año 2017. Las aliviaría relativamente porque esos 100 millones no van a llegar, paliaría algo un poco la situación económica del ayuntamiento. Este año ya sabéis que van a venir incluso probablemente 2 millones menos del Estado central. Nuestra situación la vamos saneando, vamos poniéndonos en una situación buena para aumentar la inversión, como lo vamos a hacer con este presupuesto. Pero claro, todo lo que venga en términos de hacer justicia con esta situación, ¿no?, de desequilibrio del ayuntamiento es fundamental, ¿no? Reunión con Lambán la semana que viene para desbloquear la cuestión de la ley de capitalidad y presupuestos para Zaragoza. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, yo confío que sea a la mayor brevedad y que haya una buena disposición de las fuerzas políticas para que estos presupuestos, que tienen un gran contenido social, que mantienen la inversión social y la aumentan, y que sobre todo plantean un esfuerzo inversor de 47 millones de euros que van a ser distribuidos hacia los barrios en políticas, pues bueno, de sostenibilidad, de apoyo al comercio y en general de empleo, pues que esto... Confío en que con los grupos municipales pueda haber un consenso como lo hubo el año pasado. Y de momento, ¿qué le dice su olfato político? Mi olfato político, pues que bueno, que es normal en que cuando tú presentas un borrador, pues que cada uno intente adoptar posiciones, ¿no?, un poco más, ¿no?, más de marcar posición, aunque luego yo creo que con el diálogo se podrán acercar posturas, porque yo creo que son unos presupuestos muy transparentes, muy de lo que podemos hacer, partiendo de todo el trabajo previo que hemos hecho de saneamiento de finanzas del ayuntamiento. Habla de diálogo, la oposición acusa de no dialogar en exceso. Bueno, eso es radicalmente falso, porque lo decimos, hablamos todos los días, desde todas las áreas, con todos los concejales adscritos a cada área, y mis concejales y el gobierno estamos muy pendientes en que no haya una situación de confrontación ni de palos en las ruedas, ¿no? Pero hay cosas que no solo dependen de nosotros, ¿no?, sino depende también de que haya una buena voluntad para sacar adelante proyectos en los que además estamos de acuerdo, por lo menos las fuerzas que me apoyan en la investidura, ¿no?, tanto el Partido Socialista como Junta Aragonesista. Encima de la mesa el borrador, encima de la mesa el proyecto de presupuestos para el Ayuntamiento de Zaragoza, 718 millones, líneas básicas. ¿Cuáles son las líneas básicas de este presupuesto que pone sobre la mesa Zaragoza en Común? Pues mira, las líneas básicas son ese aumento en un 48% de la inversión, esos 47 millones que van a ir a los barrios, que sobre todo queremos que se traduzcan en empleo, en mejora de las condiciones de vida de la gente en los barrios,
El Mercado Central es otro proyecto, arreglo de calles como Antonio Leiva, como la calle Oviedo, como la Avenida Cataluña son claves. El invertir en infraestructuras municipales como los centros cívicos de Teodoro Sánchez Punter de San José o el del tío Jorge en el Arrabal, una inversión fuerte en la Casa de Amparo porque lo necesita, algo también en el albergue municipal. Bueno, es un compendio de inversiones que creo que son bien interesantes, ¿no? El Mercado Central de luego es una de las cuestiones que nos interesan. El plan director del mercado va hacia adelante. Nos preocupa sobre todo que los detallistas tengan un poco de seguridad jurídica o de certeza de que van a poder mantener durante el interín de las obras pues esas posibilidades de comercio abierto, y estamos haciendo un esfuerzo por un poco satisfacer todos los intereses, ¿no? ¿Cuándo se presentará el proyecto del Mercado Central? Pues está ultimándose, antes de final de año estará presente, sí. ¿Y para el resto del pequeño comercio? Para el resto del pequeño comercio la idea es sobre todo el analizar en eso que hablamos en el debate del estado de la ciudad, ¿no? Pues en los barrios como Delicias o como las Fuentes o San José, ver un poco cómo podemos revitalizar con asociaciones de vecinos, con comerciantes, pues volver un poco a retomar esos centros un poco de atracción en determinadas zonas de los barrios que sirvan un poco para animar otra vez a la gente a encontrar en sus barrios referentes de comercio, que al fin y al cabo el comercio de proximidad lo que hace es articular tejido social, transmitir vida en las calles y potenciar un poco la calidad de la convivencia, ¿no? Le critican de que ha descendido lo social y ha aumentado la partida de alcaldía. No, en absoluto. Lo social aumenta en un 4%, llegamos casi a los 100 millones de euros. En lo social ya sabéis que hemos sido reconocidos con un calificativo de excelencia junto con Madrid y Tenerife, creo, Las Palmas, en materia de acción social. Somos de las 3 ciudades españolas que más inversión hemos destinado, frente a los 70 de la media nacional, casi 120 euros por habitante y año, y eso es un esfuerzo que por lo menos se ha reconocido y que lo vamos a mantener, ¿no? Y que la acción social se va a ver también materializada en el trabajo en los barrios y en políticas de empleo en los barrios, ¿no? Es radicalmente falso que no se haya aumentado. Lo que se aumenta es el presupuesto y por consiguiente en acción social se mantiene. Incluso la partida de ayudas de urgencia, ¿no? Pasa de 8,6 millones a 9 millones. O sea que es evidente que se ha aumentado. Y la partida de alcaldía, gastos de representación, publicidad, era una de las acusaciones que ponía sobre la mesa el Partido Popular. No, eso es que había aumentado un 38%. Bueno, eso está claro, como que cuando vinimos el año pasado pegamos un tajo tal a muchas partidas que había, entre ellas las de alcaldía, porque había que trasladar fondos a acción social. Ahora hemos reorganizado un poco esos fondos de acción social, de derechos sociales, y por consiguiente tenemos que recuperar, pues por ejemplo, para publicidad institucional, partidas de alcaldía. Es decir, que no estamos haciendo ningún estipendio porque estamos, practicando la austeridad, y yo creo que en alcaldía mucho más que cualquier otro gobierno anterior. ¿Son continuistas los ayuntamientos o el proyecto de presupuestos para el año que viene? En absoluto. Yo creo que es una crítica radicalmente injusta, ¿no? Cuando estamos hablando de un aumento en la inversión de casi el 50%, no se puede hablar de continuismo, ¿no? El año pasado nos dedicamos un poco a ver cómo saneábamos la situación financiera del ayuntamiento, a hacer frente a todos esos contratos que estaban siendo prorrogados y que suponían que los zaragozanos tenían que pagar un 8% en intereses de demora por esos impagos, y por consiguiente haber saneado eso también nos ha liberado recursos para poder destinar a otras áreas, ¿no? Sí que hay partidas que vuelven a aparecer en el año 17, que estaba en el 16, una acusación también de la oposición, y pone como ejemplo, por ejemplo, la Avenida de Cataluña o la calle Oviedo. Bueno, esas son cuestiones a veces que tienen que ver con atascos a veces en la tramitación de los temas, porque también el problema del ayuntamiento ya lo sabéis, ¿no? Que tenemos esa pérdida de trabajadores y esa falta de reposición de esas vacantes a veces provoca, ¿no?, una situación de embudo en el que los procedimientos no salen con la celeridad que nos gustaría. Pero bueno, son reivindicaciones también que algunas de ellas llevaban 10 años apareciendo en presupuestos. O sea que es que
a veces se ha pretendido que Zaragoza en Común en 18 meses solucionáramos temas que estaban aparcados desde hacía 10 o 12 años, ¿no? Pues bueno, está claro que los vamos sacando y que se van a ir solucionando estos problemas. Estamos hablando de lo que hay que hablar también de lo que se debe. 7 de cada 100 euros de la propuesta de presupuestos van para pagar deuda. Sí, no, a mí este tema, pero bueno, de alguna forma es lo que nos está ocurriendo a todo el país, ¿no? Que el dinero se va muchas veces a los bancos en lugar de ser invertido en las personas, y por eso nos quejamos de una falta de financiación adecuada a los ayuntamientos por parte del Gobierno central. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un esfuerzo que no lo ha hecho el Gobierno central. Por ejemplo, en Zaragoza Alta Velocidad tenemos ahí una millonada de euros que pagar a un 5% de intereses, y quien ha llevado el protagonismo en la negociación y en renegociar esos intereses ha sido el consejero Fernando Rivares. Nosotros tenemos un 25% de participación en esa sociedad. Tenía que haber sido el Gobierno central, con el peso que tiene, el que hubiera solventado este problema, ¿no? Pues de alguna forma el consejero Rivares ha conseguido el liberar de alguna forma esos pagos que atenazaban al ayuntamiento, prorratearlos en más años y sobre todo bajar los intereses de un 5 a un 3,5%, que si hubiera abanderado el Gobierno central a lo mejor se hubiera podido conseguir reducir en más, ¿no? esa amortización. Hemos amortizado cerca de 90 millones el año pasado, más de 50 todas esas deudas que teníamos con las grandes contratas las hemos reducido a la mitad. Bueno, todo eso es liberar recursos para un presupuesto como este, en el que podemos invertir 47 millones más para los ciudadanos. Ha puesto un ejemplo de deuda, pero ¿la deuda de dónde viene? ¿Se la encontró usted? ¿Cuánto se ha acumulado en estos 18 meses? Hombre, la deuda viene de lo que nos hemos ido encontrando. Viene de sentencias judiciales que, como sabéis, algunas vienen de hace 20 años. Viene de infradotación de las contratas, que hemos visto que quedaban ahí en los cajones o se judicializaba la deuda. Viene de contratos que venían prorrogándose en el año 2005 a unos precios excesivos y que suponían su impago también, unos intereses del 8%, como he dicho. Vienen de una herencia y de unas hipotecas de pasado y de anteriores gobiernos, evidentemente. O sea que Zaragoza en Común está demostrando que está sabiendo gestionar y que está sabiendo no solo sanear las finanzas, sino conseguir dinero y recursos para invertir en acción social y en derechos sociales y en cambiar también la fisonomía de la ciudad, aunque sea en esas pequeñas cosas, ¿no?, que a veces tanto fastidian a los ciudadanos, hincarle el diente a la limpieza, al problema de las baldosas, y sobre todo al problema del empleo, ¿no? O la ampliación, por ejemplo, de un parque, el del Parque Pignatelli. Sí, pues es un proyecto, yo creo que bien bonito, que ahí hay un suelo que no se sabe muy bien si es que se guardaba ahí para especular, que Zaragoza en Común ha sacado ese proyecto para duplicar el espacio del Parque Pignatelli, me parece que la idea que ha sido participada por cientos de personas pues ha sido interesante, porque yo creo que ha generado mucha ilusión y bueno, poder duplicar un parque en el centro de Zaragoza yo creo que es un deseo de todos los zaragozanos, ¿no? Bueno, no sé muy bien por qué se ha producido esta parálisis. A veces parece recordamos que el Partido Popular y el Partido Socialista han frenado, ¿no?, el proceso de recalificación de esos terrenos y por lo tanto también la actuación que estaba pues es un prevista poco lamentable, ¿no? Esto es un poco, yo lo vivo como que te ponen un poco palos en las ruedas en temas que dudo mucho que haya una situación completamente enfrentada, ¿no? Me cuesta trabajo pensar que no estén ellos a favor de ampliar el parque y de si hay que hacer algunas viviendas en alguna orla o en algún lateral, pues que no podamos llegar a un acuerdo, ¿no? Porque sería tener ahí yo me lo imagino un poco como un retiro a pequeña escala, ¿no? Pues poder tener ahí una zona de estanque y de paseo y de centros, espacios comunitarios, ¿no?, de deportes, de centro social, en una zona tan a veces carente de este tipo de infraestructuras, pues es una pena que se pueda retrasar, pero nosotros estamos empeñados en llegar a un consenso. Se están retrasando muchas cosas en el Ayuntamiento de Zaragoza por falta de acuerdo, falta de apoyo. Pues a la larga no, a la larga yo creo que van saliendo las cosas y se van generando acuerdos, ¿no? Lo que pasa es que hay algunos temas que parece que por no
por no dar a entender que ha sido el esfuerzo del gobierno municipal, se prefiere que no salga, ¿no? Pero yo creo que eso es absurdo, ¿no? Lo que hay que pensar es en el bienestar de todos los zaragozanos y no querer ponerse nadie la medalla, ¿no? Yo no aspiro a ponerme ninguna medalla, sino a venir a trabajar por el bien de la ciudad, ¿no? Hablábamos antes de un debate largo, 2 décadas, la ley de capitalidad. Hay otro debate que son 2, 3, 4, 5 décadas, como es la movilidad en esta ciudad. ¿Cuál es la apuesta del alcalde de Zaragoza? ¿Cuál es la apuesta del equipo de gobierno? Bueno, la apuesta es decir que Zaragoza, cuando salimos a Bruselas o a cualquier ciudad europea, tenemos la ventaja de que cerca de un 40% de los tránsitos los hacemos a pie. Cuando decimos esa cifra en Europa, ¿no?, se quedan un poco a bolos, ¿no? El otro día en Toulouse lo comentábamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos preocupa que todo el tema de la intermodalidad, ¿no? Cómo conseguir que la ciudad sea, ¿no?, podamos llegar de un sitio a otro andando, pero y si no, en bici, y si no, en transporte público o en taxi, pero que el coche es obligado irlo retirando de las calles, ¿no? Hay ciudades como Ámsterdam o Copenhague que se plantean ya retirar los vehículos diésel del centro de las ciudades en esta década, o sea, ya, y en la próxima década los de gasolina. Es decir, que es un problema de salud, es un problema de salud. Estamos escuchando que hay más muertos por contaminación del aire que por tráfico, ¿no?, que por accidentes de tráfico. Este es un tema que tenemos que asumir los ayuntamientos de una forma decidida, que puede provocar malestar, que todos queremos ir con nuestro coche al punto X. Bueno, yo creo que si mejoramos los servicios públicos, y en esto es la apuesta por mejorar los autobuses con renovables y la apuesta por esa intermodalidad, ¿no?, entre que nos podamos combinar diferentes medios de transporte, pues yo creo que Zaragoza tiene mucho que enseñar también a Europa, ¿no?, de nuestra capacidad de cambio, ¿eh? O por la bicicleta, ¿no?, que es otra de las cosas por lo que se está significando el actual equipo de gobierno. Otra cuestión, el debate del tranvía. El tranvía, a día de hoy, ¿es un proyecto factible? Bueno, eso habría que preguntárselo también al gobierno central, en el que los temas de transporte, que tienen mucho que ver también con cuestiones que exceden al ámbito de un ayuntamiento, ¿no?, porque a veces tendría que ver con áreas metropolitanas, ¿no? El que la financiación del transporte en las ciudades fuera asumido también por el gobierno central o por la Comunidad Europea podría abrir también, y por la iniciativa privada evidentemente, podría abrir también posibilidades a que lo de la segunda línea del tranvía no fuera tan inviable como ahora se plantea si la tuviera que asumir el ayuntamiento, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la línea del tranvía es una cuestión que estaba ahí en los planes de movilidad y que conforme al estudio que le damos nosotros del anterior gobierno, decidimos que no tenía sentido suspender un contrato que se iba a judicializar, que al final íbamos a tener que pagar a la empresa, y decidimos que estaba bien ir avanzando en un posible dibujo o bosquejo de cuál es la movilidad conforme al tranvía. Bien, pues si tenemos los trazados más o menos definidos, avanzamos en el tema de la financiación y luego vemos si podemos o no podemos, pues siempre tenemos ahí un proyecto que se podrá retomar, ¿no? Se podrá retomar bien a través de esa segunda línea de tranvía. En Toulouse, por ejemplo, ¿no? En Toulouse ahora se están planteando han estrenado una tercera línea de tranvía, tienen vehículos eléctricos y se están planteando hacer un metro con ayuda de la Comunidad Europea, y están hablando de 2.000 millones de euros. Bueno, nosotros estamos muy interesados, por ejemplo, en trabajar con Toulouse para ver si conseguimos rascar financiación de la Comunidad Europea, ¿no?, dado que el gobierno central nos trata tan mal, ¿no? Señor Santisteve, Zaragoza, puerto de mar. ¿Qué hay de verdad en esta expresión, en esta frase? Pues sí, es un poco curioso, ¿no? Una terminal marítima terrestre, quiere decir que nosotros somos autoridad portuaria, es decir, que la aduana la tenemos aquí en el interior. Es decir, que no tenemos que ir ni al puerto de Barcelona, ni al de Bilbao, ni al de Valencia, para que nuestras mercancías lleguen a París, al centro de Europa o a China. Eso es una ventaja increíble para todo el tejido industrial y empresarial de Aragón, porque esa posibilidad abarata unos costes tremendos, ¿no? Sobre todo evita camiones en las carreteras, ¿no? El que nosotros, junto con la Autoridad Portuaria de Barcelona, la Terminal Marítima Terrestre de Zaragoza, que está trabajando conjuntamente con la Autoridad Portuaria de Barcelona, ha conseguido eliminar 7.000 camiones al año de las carreteras en la ruta Zaragoza-Barcelona,
pues eso es desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental, un tremendo logro, ¿no? Aparte de mejorar también problemas de fluidez en el tráfico, ¿no? La terminal marítima nos permite, en esa visión que tenemos, que Mercazaragoza sea la gran plataforma agroalimentaria del Valle del Ebro, nos permite exportar productos en tiempo récord, y más si hiciéramos la mejora del ferrocarril Valencia-Canfrán, nos permitiría llevar a los mercados de París, por ejemplo, pues nuestros productos frescos, ¿no? Estamos intentando ahora, por ejemplo, un tema de contenedores de frío, ¿no? Que regulan temperatura y que te permiten todo ese producto fresco llevarlo mucho más lejos, ¿no? Pues son todo innovaciones que yo creo que a la larga supone que somos un polo logístico y de atracción también para empresas como las que ya están de alguna forma colocándose de forma estratégica en Mercazaragoza para colocar sus productos en el exterior, ¿no? Y más que un proyecto, una realidad, la ampliación de ese puerto seco en Zaragoza. Sí, estamos cerrando una negociación de una ampliación de 100.000 metros cuadrados, porque Mercazaragoza se está quedando ya con escasez de terrenos, y necesitamos, obviamente, todas esas expectativas que ha generado la terminal marítima terrestre, pues ha traído empresas, ¿no? Se van a crear próximamente cerca de 150 puestos de trabajo, vienen 2 o 3 empresas muy punteras en materia alimentaria, y obviamente hay que invertir y hay que avanzar para que Mercazaragoza sea ese referente del Valle del Ebro en materia agroalimentaria. Sí. Pues hemos querido hacer una radiografía muy somera de la capital aragonesa con su alcalde, Pedro Santisteve. Muchas gracias por acompañarnos y buenos días.